10 de abril de 1912, el RMS Titanic sale del puerto de Southampton, marcando el inicio de una era de la navegación. Este gigante de acero, con sus exquisitos interiores, parecía más un hotel de lujo flotante que un vapor ordinario. Sus modernos mamparos herméticos y su avanzado sistema de bombeo le dieron al Titanic la reputación de ser insumergible. Hoy sabemos que esto no era más que una gran falacia. El orgullo de la White Star Line chocó contra un iceberg y se hundió pocas horas después en las gélidas aguas del Atlántico. Esta catástrofe llevó a sus tripulantes a un destino fatal. De las más de 2.200 personas a bordo, 1.514 no sobrevivieron al accidente. Esto se debió sobre todo al hecho de que el Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas consigo. En el pánico que siguió, muchos de estos botes fueron lanzados antes de que estuvieran medio llenos. Después del hundimiento, el esqueleto de acero del barco permaneció sin ser descubierto en el fondo del océano. Esto por más de 70 años antes de que fuera redescubierto en 1985. Desde entonces, los restos del Titanic se han explorado muchas veces usando submarinos y robots. Se recuperaron numerosos artefactos del vientre del barco, que prácticamente ha desaparecido después de que el óxido lo desintegrara. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Hoy nos gustaría echar un vistazo más de cerca a 10 hallazgos únicos del Titanic, cuyas historias son conmovedoras, tristes e incluso aterradoras. Carta de amor. Cuando el asistente de cabina del Titanic, Richard Getz, estaba teniendo un momento de calma, decidió escribir una carta a la persona que más extrañaba, su esposa. Trágicamente, la esposa de Richard nunca recibió sus declaraciones de amor escritas. Además de sus sentimientos, el hombre también escribió algunas otras líneas en el papel. Lo que no muchos saben es que días antes de la colisión con el iceberg, el Titanic escapó por un pelo de una colisión. Cuando el transatlántico partió el 10 de abril de 1912, casi choca con el New York. El poderoso tirón de las hélices del barco había desgarrado la cuerda del revestimiento de hierro, acercando peligrosamente la popa del New York al Titanic. Se evitó una colisión de último minuto gracias a la cuidadosa intervención del capitán Smith y el uso del remolcador Vulcan para alejar al New York. En su carta, Richard también le contó a su esposa de este incidente. Muchos vieron un presagio ominoso en este incidente. Un reloj de bolsillo. Con su esposa Miriam, el ruso Sinai Cantor participó del viaje inaugural del Titanic como pasajero de segunda clase. Posteriormente se encontró el reloj de bolsillo de este hombre, lo que nos recuerda de los emotivos últimos momentos de su vida. Cuando estuvo seguro de que el barco se hundía, Sinai llevó a su amada esposa a uno de los botes salvavidas. Fiel al lema «Mujeres y niños primero», algunos oficiales interpretaron esto como hombres bajo ninguna circunstancia. A Sinai se le negó el acceso al bote de rescate. Su cuerpo sin vida fue recuperado después del agua helada. Antes de este golpe severo del destino, esta pareja había soñado con comenzar una nueva vida en Nueva York. Sinai quería estudiar medicina en los Estados Unidos, mientras que Miriam quería una carrera como dentista. Violín. Tal vez todos han escuchado de la conmovedora historia de la banda del Titanic. Tras la colisión con el iceberg, la banda de 8 piezas se encargó de acompañar musicalmente la carga de los botes salvavidas con el fin de calmar a los asustados pasajeros. Muchos testigos oculares dijeron más tarde que los músicos continuaron tocando hasta el final. Ninguno sobrevivió al hundimiento del Titanic. Después de que se encontró el cuerpo de Wallace Hartley, violinista y líder de la banda, fue llevado a Inglaterra y enterrado. Decenas de miles de personas se alinearon en el camino de la procesión fúnebre para presentar sus últimos respetos a este intrépido músico. Años después de que el Titanic se hundiera en las profundidades del océano, se recuperó una pequeña bolsa de cuero entre los restos de este naufragio. Al principio nadie sabía qué había en esta bolsa, pero investigadores no tardaron en descubrirlo. La bolsa contenía un violín
que se creía pertenecía a uno de los hombres que había estado tocando cuando el barco se hundió, Wallace Henry Hartley. Los músicos que estuvieron en el Titanic tomaron la hermosa decisión en sus últimas horas de ayudar a tranquilizar las mentes de muchos hombres, mujeres y niños que estaban destinados a perder su vida en las aguas heladas del océano. Muchos de los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, pues una muerte segura estaba a solo unos minutos. Estos músicos hicieron todo lo posible por calmar a los pasajeros y decidieron darles una serenata mientras que el barco se hundía lentamente hacia las profundidades del mar. Su música ayudó a calmar las mentes y corazones de niños y adultos a bordo e hizo que sus últimos momentos fueran un poco más fáciles. Según testigos, las últimas canciones que tocó la banda del Titanic fueron Nearer My God to Thee y Autumn. Wallace Hartley era una de estas personas increíbles, y dentro de la bolsa de cuero que se había encontrado entre los restos se escribió una inscripción en una etiqueta de metal que decía: para Wallace, con motivo de nuestro compromiso, de María. Su violín fue limpiado y devuelto a la ex prometida de Wallace, Maria Robinson. No puedo imaginar las emociones que deben haberla invadido cuando encontraron el violín de su marido después de todo este tiempo. El violín permaneció en su familia por muchos años, hasta que finalmente se ofreció en subasta a principios de la década del 2000. Se confirmó que el violín era un artefacto genuino, y un hecho poco conocido es que el cuerpo de Hartley también se encontró entre los restos. En 2013, uno de los instrumentos musicales más preciados del mundo se vendió en una subasta por la asombrosa suma de $1.5 millones. Fue adquirida por un coleccionista británico en una venta relámpago de 10 minutos. Hasta el día de hoy, este violín sigue siendo una de las piezas más caras del Titanic que jamás se haya vendido. Boleto. Una mirada al boleto de una mujer llamada Marion muestra que en realidad nunca tenía que haber abordado el Titanic. De hecho, el boleto era para el barco Majestic, pero un cruel giro del destino hizo que Marion se encontrara a bordo del Titanic. Su viaje se había retrasado y a cambio le ofrecieron un lugar en el hotel de lujo de la White Star Line. En ese momento nadie pudo prever el trágico destino del Titanic, pero si Marion hubiera sabido que la travesía a Nueva York terminaría en catástrofe, jamás habría puesto pie en este vapor. Zapato. A primera vista, el próximo hallazgo parece ser solamente un viejo zapato de hombre. Sin embargo, si tomamos conciencia de lo que realmente representa esta prenda personal, es posible que notemos una sensación opresiva en el pecho. Por un lado, el simple zapato nos recuerda a las innumerables víctimas, las cuales esperaban comenzar una nueva vida y mejor en los Estados Unidos. Pero las olas mortales del mar destruirían todos estos sueños de golpe. Además, la condición del zapato rescatado nos muestra una vez más las fuerzas elementales que son realmente inherentes a Madre Naturaleza. Las gigantescas extensiones del mar de las que fue víctima el que fue el barco de pasajeros más moderno de todos los tiempos. Radio. Aclaremos, la radio que se usó en el Titanic aún está en el fondo del Atlántico Norte. Sin embargo, ha habido un gran debate ético sobre si este equipo debería volver a la superficie. En buena teoría, sería posible sacar esta radio con un dron submarino. El gran problema es que en su viaje, este robot se toparía con los restos mortales de muchas de las víctimas y por lo tanto perturbaría la paz de los muertos. Dado que el naufragio del Titanic debe conservarse como memorial, las expediciones a menudo se han visto frustradas. No está claro del todo si algún día se permitirá sacar este transmisor de radio fabricado por Marconi. En ese entonces, este dispositivo tenía la tecnología de radio más poderosa jamás puesta en un barco. Pero dado que era manejada por una empresa privada y no por la tripulación, sobre todo se transmitían radiotelegramas personales de los pasajeros más adinerados. Es por ese motivo que las alertas de hielo que llegaron al comando llegaron tarde o no llegaron del todo. Cuéntanos tu opinión en los comentarios de abajo. Pieza grande. Es claro por qué el próximo hallazgo tiene el significativo nombre de la pieza grande,
Cuando observamos de cerca sus dimensiones, el fragmento de la cubierta del barco pesa 15 toneladas y mide más de 8 metros de largo. El objeto más grande del Titanic jamás recuperado. Lo más probable es que esta parte del lado del estribor se haya soltado cuando el Titanic se partió en dos. Este ejemplo deja claro que el barco de vapor fue víctima de la pura fuerza elemental de la naturaleza. Las fuerzas que actuaron sobre el casco de este coloso de 52,000 toneladas fueron tan intensas que el barco no pudo resistirlas más y se partió como un cerillo. Estatua de Ángel. Una estatua de ángel adornaba la una vez pomposa gran escalera del Titanic. Para algunos, sin embargo, esta figura religiosa tiene un significado más profundo. En el periodo previo al viaje, a menudo se decía que ni siquiera Dios era capaz de hundir el Titanic, pero algunos ciudadanos profundamente religiosos vieron en estas afirmaciones graves blasfemias que el Señor del mundo no dejaría sin castigo. En ese momento, muchos estaban convencidos de que en última instancia fue el orgullo de los humanos lo que provocó la ira divina y selló así el terrible destino del Titanic. Telégrafo del motor. A diferencia de la radio cuya historia te contamos, el telégrafo del Titanic se recuperó en 1987. En esa época, los telégrafos de motor transmitían órdenes del puente a la sala de máquinas. Este medio de comunicación jugó un papel central en la colisión con el iceberg, pero aún se debate qué órdenes dio William Murdoch en ese momento aún hoy. La película de James Cameron de 1997 muestra al primer oficial dando la orden de alto aún antes de la colisión. Es más probable que el Titanic solo disminuyera su velocidad después de chocar con el iceberg. En verdad, hay muchas incógnitas con respecto al Titanic. Aún quienes estaban en el barco esa terrible noche comparten historias contradictorias, porque el caos que siguió no se parecía a nada que hubieran visto antes. Es muy fácil entender cómo el juicio y la memoria de los pasajeros se nublaron tan rápidamente. Campana. 14 de abril de 1912, 11:40 p.m. Un desastre blanco reluciente surge del agua ante los ojos del vigía Frederick Fleet. Directamente adelante, el hombre en el nido del cuervo descubre un enorme iceberg. Fleet hizo sonar la campana de alarma 3 veces y al mismo tiempo llamó por teléfono al puente sobre el peligro inminente. Décadas después, la campana que anunció el final del Titanic volvió a la luz. Hoy es una de las piezas en el Museo del Titanic en Belfast. A diferencia de otros tripulantes, Frederick Fleet sobrevivió al hundimiento del transatlántico de lujo. Se lo debió al segundo oficial Charles Lightoller, quien puso a este vigía a cargo del bote salvavidas número 6. A Fleet se le interrogó sobre el origen del accidente, pero sus respuestas no fueron útiles para nada. Fleet no podía decir qué tan alto estaba el nido de cuervo ni qué tan lejos estaba el iceberg cuando lo descubrió. De hecho, Fleet ni siquiera sabía si pasó ni 1 minuto o 1 hora entre el avistamiento y el accidente. El británico le dijo a la comisión de investigación: "No tengo idea de tamaños ni distancias". Tras la muerte de su esposa, Frederick Fleet se quitó la vida el 10 de enero de 1965. Puede ser difícil comprender qué tan trágica fue la pérdida del Titanic. Años después, se hace cada vez más difícil empatizar con todos los que estaban a bordo del barco. Pero estos artefactos de valor incalculable nos ayudan a transportarnos en el tiempo a un momento en que tantas personas llenas de esperanza intentaban comenzar una nueva vida en Estados Unidos, solo para ver esos sueños aplastados por una repentina aparición de un iceberg. El miedo que tuvo que haber llenado el corazón de estas personas es irreal, pero es un recordatorio constante de que nunca tenemos que tomarnos a nosotros mismos tan en serio, pues nuestra vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué hallazgo del Titanic los tiene más intrigados con su historia? Ya estamos esperando sus comentarios. Siéntanse en libertad de darle un like a nuestro video y suscríbanse. Finalmente, ¿por qué no le echan un vistazo a los otros videos emocionantes del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en una de las imágenes en los créditos ahora mismo?
Gracias por vernos, que la pasen bien y hasta pronto.